importante para la economía de Villa Carlos Paz, lo necesitamos, y más con la incertidumbre que hay, que vamos a ver qué sucede después de esta Semana Santa. Entonces estamos todos como con la incertidumbre de decir, bueno, volveremos a una fase anterior, empezarán las restricciones, empezaremos a cerrar y a guardarnos más temprano. Bueno, todo eso implica que afecta a la economía. Por eso qué importante es que este fin de semana sea muy bueno para poder hacer un tirón más importante en la etapa difícil, dura de COVID que viene a la República Argentina, más allá que están llegando cada vez más vacunas, y eso es un excelente dato. Bueno, momento que obviamente que vayamos a compartir la información, en este caso del 2 de abril, lo que le decía. Omar Ruiz presentó su libro de geopolítica de Malvinas e Isla del Atlántico Sur, justamente en el Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas. No nos podría haber tocado un día más malvinero que este. Casi te diría que bajo un manto de neblina estamos. Con mi amigo Omar Ruiz. Omar, vecino, amigo de toda la vida, del barrio, del fútbol y de tantas cosas. Y ahora me encuentro gratamente sorprendido por el libro que me acabas de regalar, ¿eh? No te enojas que lo rayé y lo marqué todo, ¿no? No, para nada. Omar, ¿por qué este libro sobre Malvinas? Bueno, Malvinas es un tema que siempre... ¿Te animás a bajarte el barbijo? Así nos escuchamos un poco mejor. Total, mantenemos esta distancia. Mantenemos distancia. Bueno, Malvinas es un tema muy caro al sentimiento de todos los argentinos y argentinas. Y desde hace mucho tiempo es un tema que me inquieta. Pero sobre todo me puse a pensar y luego pude escribir el año pasado durante la pandemia, en los meses más duros. ¿Te ayudó en eso la pandemia? Mirá. Y sí, ayudó porque el encierro me permitió dedicarle tiempo. Escribir un libro es una tarea ardua. Y fundamentalmente me puse a pensar en el futuro de Malvinas, el futuro de las Islas Malvinas relacionado con el Atlántico Sur y con la Antártida. Permitime aclarar, porque esto es así de interrumpido, que el libro no es sobre la guerra de Malvinas. Yo ya lo estoy leyendo, lo estoy disfrutando. El libro va más allá de lo que pasó, ¿no es cierto? Sí, por eso te decía que habla del futuro. Ahí está. Sin dejar de pensar en todos los compatriotas que perdieron la vida en las islas, en defensa de nuestra soberanía, de los héroes que están vivos y que homenajeamos cada 2 de abril. Pero fundamentalmente el libro se llama Geopolítica porque en Malvinas, en Antártida y en el Atlántico Sur es una zona de gran valor estratégico desde el punto de vista de los recursos naturales. Pensemos en la pesca, pensemos en los minerales, pensemos en hidrocarburos. El mundo que viene, en los próximos 20, 30 años, la población mundial va a crecer casi 1/3. Esos datos que vas tirando en el libro, te aseguro que son los que fui remarcando, meten un poco de miedo, ¿no? Bueno, son miedos para generar desafíos, para asumirlos con tiempo, para planificar políticas. Estamos pensando en un aumento de la población mundial, mayor demanda de alimentos, de agua dulce, de agua potable, de energía. Por otro lado, la superficie cultivable va a disminuir. Y toda esa zona, donde Argentina recientemente ha logrado la aprobación de la plataforma continental hasta 350 millas de la costa, lo que nos ha permitido multiplicar casi por 2 la superficie continental. Argentina tiene un espacio que supera los 6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Argentina tiene que pensarse como una Argentina bioceánica. Recientemente el gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Malvinas, donde está Daniel Filmus, un político que conoce mucho de Malvinas y que viene desde hace años trabajando, se aprobó el mapa bicontinental de Argentina. Argentina ocupa 2 continentes, América del Sur y Antártida. Esa gran cantidad de recursos naturales tiene que llevarnos a políticas para protegerlos. Argentina, además de un país bioceánico, tiene que ser un país que se piense marítimamente, un país oceánico. Como país tenemos que dejar de darle la espalda al mar. Esto supone invertir. En los años 90 perdimos la flota pesquera. Hoy hay un gran debate sobre la hidrovía del Paraná, sobre el canal Magdalena. Estamos hablando de recursos que
se denominan la pampa azul, así como tenemos una pampa, tenemos el campo, una pampa verde que nos permite, que es un gran motor de la economía junto a la industria, a las reservas de litio que tenemos en Jujuy, en Catamarca y en Salta, a Vaca Muerta. Hay que pensar la Argentina en términos de desarrollo también desde el aspecto marítimo. Y para las grandes potencias esa zona siempre fue de interés. Por eso el Reino Unido usurpó las Malvinas en 1833. El año pasado tuvimos, porque este libro también habla de historia, habla de diplomacia, habla de la defensa nacional. El año pasado se conmemoraron los 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas por parte de Esteban de Gómez, que era un navegante de la expedición de Magallanes, y también el año pasado se conmemoraron los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en 1820 en Malvinas. Exacto. Es decir, que Argentina, después de la Revolución de Mayo, después de la independencia, tenemos más de 30 comandantes políticos, militares y gobernadores en las Islas Malvinas, de manera que está fuera de discusión la cuestión de soberanía. Pero como es un lugar estratégico que además permite una proyección sobre la Antártida, pensemos que si bien el Tratado Antártico es indefinido, en el 2048 se va a discutir o se va a rediscutir el Protocolo de Madrid, que es el que prohíbe actividades económicas y explotación de recursos naturales. Pero con este escenario de aumento de demanda de recursos naturales, quizás algunas potencias den una rediscusión de ese tratado, y Argentina, que es pionera, la primera base de la Antártida la pone Argentina en 1904. Entonces, cuando vemos todos estos temas, vemos que Gran Bretaña desde Malvinas se proyecta Antártida y superpone su reclamo de soberanía en un 80% sobre la superficie antártica argentina. Exacto. Entonces, esto nos tiene que llevar a poner estos temas en el debate de la gran política argentina que necesitamos. Muchas veces estamos discutiendo cuestiones menores y necesitamos debatir los grandes temas nacionales. En la milla 201, Luis, hay casi una ciudad flotante, más de 400 barcos pesqueros de España, de Corea del Sur, de China, que están depredando las riquezas que nos pertenecen a nosotros según la Convención del Derecho del Mar, según la aprobación de la Plataforma Continental. Están dañando la reproducción del ciclo del calamar Ilex, que es un calamar que se exporta, que es muy abundante en nuestros mares y que necesita que sea respetado su ciclo biológico. Hay, como te decía, riquezas minerales. Hay minerales críticos o tierras raras, que son minerales como el coltán, como el cobalto, el magnesio, el titanio, todos minerales que sirven para la producción, digamos, de la industria aeroespacial y también militar misilística. Es decir, que hay grandes riquezas que los argentinos, en salvo sectores, asociaciones, agrupaciones, veteranos de guerra, gente que se dedica a este tema, en general el común de la gente solo asocia Malvinas a una guerra, o solo asocia Malvinas desde el punto de vista nostálgico, ¿no es cierto? Vos y yo íbamos al IES. Yo como comunicador o un docente, ¿qué desafío tenemos entonces? Bueno, lo primero es tomar conciencia. Ahí está. Con vos íbamos al IES y escuchábamos la marcha de Malvinas y nos seguimos emocionando cuando vemos a los veteranos, cuando los acompañamos el 2 de abril. Veteranos que tienen apenas un par de años más que nosotros, Omar, ¿no? Exactamente, porque es nuestra generación la que fue a pelear. Entonces, el libro no habla de la guerra porque la guerra fue un error, pero eso no quita que valoremos a quienes dieron su vida. Perfecto. Y fue una causa nacional, fue en defensa de la soberanía. Lo que ocurre es que el Reino Unido nunca quiso dialogar sobre la soberanía. Te quería decir en un momento, ¿podemos ser optimistas o me agarra, no sé, una melodía o una letra de Serrat que pienso que el poder está en manos de gente que no es como pensamos nosotros, ¿no? Hay países que están en este momento gobernados por gente que mete un poco de miedo. Digo, haciéndote una pregunta de persona común, ¿no? Más allá de los gobernantes, de las potencias se manejan como potencia. No hay políticas de poder sin poder. Ajá. Es decir, que Argentina tiene que construir un poder, una capacidad de disuasión militar. Esto no significa ir a la guerra ni hacer la guerra, significa ser un país fuerte para que se pueda controlar la pesca ilegal.
El gobierno de Alberto Fernández en un año ha hecho mucho en esto, hay que decirlo. Así como durante el gobierno de Carlos Menem y de Mauricio Macri hubo una política de seducción hacia los isleños, que era facilitarle todas las cosas para que ellos algún día se sienten a discutir. No dio resultado. No funcionó, esa política fracasó. Lo que hay que hacer, y lo está haciendo este gobierno, y se hizo durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, también durante los gobiernos de Alfonsín y de Ilia, es endurecer los costos de la ocupación ilegal de las islas. Vos me preguntabas sobre las posibilidades de recuperar las islas. Por supuesto que es un camino largo, que va a llevar sus años, que parte de la conciencia que tengamos todos los argentinos a través de la educación, de darle recursos, de pensar la Argentina del desarrollo no solo desde la Pampa gringa, sino también desde la Pampa Azul. Es la Pampa Azul que acabas de decir. Que acabo de explicar. Argentina necesita planificar, tener presupuesto, valorar a nuestros científicos del CONICET, a todo el sistema de capacidades nacionales. Estamos hablando de los astilleros Tandanor, estamos hablando de la CONAE, estamos hablando de FADEA, del Instituto Geográfico Nacional, de todas las capacidades que tienen civiles, digamos, en el sistema científico-tecnológico argentino y también en las Fuerzas Armadas. Todo esto, si hay una política común, una política que salga del péndulo, porque Argentina no puede darse el lujo de un día un presidente, como ya ocurrió, que no hable de Malvinas y después que hablemos de Malvinas. Esto le da muchas ventajas. Tiene que haber una continuidad, porque en el mundo, que durante distintos gobiernos se hicieron campañas internacionales muy importantes, se llevó el reclamo de soberanía a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, ni que hablar en Latinoamérica, la solidaridad latinoamericana, Mercosur, UNASUR. UNASUR tiene que volver UNASUR, porque América del Sur también tiene que tomar el tema de la Antártida y el tema de Malvinas. De manera que este libro habla de todos estos temas, de diplomacia, de historia, de relaciones internacionales. ¿Un libro que dónde se puede conseguir? Bueno, en la librería Siglo XXI Novarese lo tiene. Ya lo tiene, bueno, saludos. Saludos a Michi. Libro espectacular. De edición del amigo, no podemos no nombrarlo, al amigo común, claro, José Oviedo. En los agradecimientos, por supuesto, como todo libro, está mi familia, que siempre me apoya en estas cosas. Está dedicado a la Gaby. Dedicado, sí, a mi mujer, a mi hijo Ignacio, a mis viejos, a mis hermanos y fundamentalmente también un agradecimiento. Yo estoy en la Cátedra Malvinas, en la Facultad de Derecho, y soy docente adscripto en Derecho Internacional Público, al Observatorio Malvinas, en el cual participo. Está Susana Pereira coordinando, a la Red Federal de Malvinas. Tengo un par de libros más para regalar, aparte de este. Este para mí. Sí, te traje algunos libros porque sé que... y te quiero agradecer a vos, y me estoy olvidando de agradecerle a quien me impulsó, me ayudó, me empujó de alguna manera siempre a escribir un libro, que es José Luis Oviedo, el José, que bueno, que me tuvo mucha paciencia, porque escribir un libro, yo soy bastante perfeccionista, así que lo revisé antes de publicarlo muchas veces, le mandé muchísimas correcciones, y bueno, finalmente este libro salió a la publicación, va a estar en librerías de Buenos Aires, en librerías de Córdoba, de acá de Carlos Paz, y bueno, tiene el sello editorial de José, que viene haciendo desde hace años, 18 años, un gran trabajo para mantener viva la memoria de nuestra ciudad, la historia, como lo haces vos también, Luis, y yo te lo agradezco por eso también, porque sé todo lo que venías haciendo, y bueno, y en este caso, alguien de Carlos Paz. Nos hemos peleado algunas veces, adentro de cancha de fútbol. Bueno, sí. O en algún debate político. Eso es para otra nota. O en algún debate político también nos hemos... Sí, algún día vamos a hablar de los partidos políticos. Porque has cruzado con tu relato, todo, pero manteniendo una ideología, pero has cruzado muchos partidos políticos. En el libro hablo de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín tuvo en los años 80 una visión estratégica de trasladar la capital. Trasladar la capital no era solo... Y hay gente que se ríe de eso. Mucha gente se enojó, los porteños se enojaron. Y hay otros que se ríen ahora de eso. Bueno, pero fue una gran idea. Brasil llevó su capital a Brasilia. El Plan Alto. Y Alfonsín tenía la idea de llevar la capital a Viedma,
Con a la lo cual, comarca de Viedma, Carmen de Patagones. exactamente, ese iba a ser el distrito capital, hubo todo un proyecto, presupuesto, hay una ley aprobada que todavía no se derogó, de manera que cualquier presidente, yo tuve un Zoom el año pasado con el presidente Alberto Fernández y le hablamos de este tema, le tuve unos minutos, le hablé de Malvinas y también le hablé del traslado de la capital, porque me parece un proyecto estratégico para para poblar la Patagonia. Acá no se vive a diario Malvinas. Yo tuve una En nota la de la Patagonia, televisión sí, pública de exactamente. Tierra del Fuego y ellos viven a diario Malvinas. Y bueno, necesitamos eso, una gran diplomacia, recuperar las capacidades nacionales, proteger nuestros recursos naturales, grandes consensos nacionales y el día que recuperemos Malvinas y que tengamos una gran presencia en el Atlántico Sur, defendamos nuestros recursos naturales y en la Antártida, ese día va a ser cuando nos podamos convertir en un gran país. Gracias, Omar. Gracias Vamos a vos, Luis. A dignificar los 2 libros que nos has dado para regalar. No se los vamos a dar a cualquiera. Tiene que ser una persona que realmente se apasione con esto, que nos apasiona a vos y a mí. Y me voy pensando que esa placa debe volver, ¿no? Ahí estaba Luis Tórtolo con su particular forma de hacer las entrevistas. Recordemos que Luis tiene este formato de entrevistas, de notas muy particular. Digo porque alguno que piensa que Luis no es específicamente un periodista, sino él va cronicando de lo que va viendo en la ciudad, va haciendo preguntas desde su punto de vista. Es importante por ahí para que la gente diga, uy, qué raro este periodista, cómo hace autorreferencia todo el tiempo. No es un periodista, es un conocedor de la ciudad, es una persona que se preocupa mucho por la historia de nuestra ciudad y eso está bueno con su forma particular de hacer estas